Bueno, quiero agradecer a Alcione por darnos la oportunidad a Leviton de presentar su medición y eficiencia energética. Lo primero es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es cumplimiento de los requisitos de los propietarios, supervisión de la energía, parte fundamental, la submedición, reducir los impactos y costos de energía, reducir los costos de mantenimiento, incrementar la vida útil de las lámparas, incremento de la productividad, mejora en desempeño ambiental, reducir menos emisiones de CO2, cumplir con códigos y estándares de energía e integración en los sistemas BMS o sistemas de automatización de edificios. Rápidamente, ¿qué es un BMS? Vamos a estar hablando de estos términos, pero es para que tengamos una idea de que todos los sistemas tienden a integrarse. BMS es un sistema de supervisión y adquisición de datos de cualquier ambiente dentro de un edificio o una estructura. El sistema de manejo de edificios integra aire acondicionado, sistema contra incendio, circuitos cerrados de televisión, accesos, sistemas de alarmas y muy importante lo que es el control de la iluminación. Debemos de tener un fundamento, el por qué la submedición y la eficiencia energética es ahora una necesidad. Partamos de lo que nos piden las normas y códigos de energía. Los códigos y normas como la NOM 007, la 13, que rigen en México, y sobre todo algo muy importante, el protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles federales. Este protocolo de eficiencia energética es obligatorio. Fue publicado el 13 de enero en el Diario Oficial del 2012. Pongamos mucha atención que es para edificios federales, instalaciones y flotas vehiculares, donde aplique los productos que vamos a ir mencionando. Este protocolo tiene como objetivo establecer un proceso de mejora continua para fomentar la eficiencia energética en esos edificios. Abramos el abanico, abramos nuestra mente y veamos las grandes áreas de oportunidades que hay de negocio para Alcione, para ustedes, para Leviton, para la ingeniería de diseño, para las instalaciones, para las modificaciones, porque esto se hace obligatorio. Dentro de estas nuevas acciones se tiene que elaborar un programa que establezca la inversión requerida, y eso lo llevan a que se elabore un diagnóstico energético. Esto es de relevancia por lo que dice. Hay que tener una meta de ahorro. Para los inmuebles que no cuenten con un diagnóstico energético integral y a efecto de contar con una meta, lo que dice el protocolo es en pocas palabras. Tú te vas a tener que comprometer a reducir en un 6% tu consumo de energía con respecto al 2011. Más claro no puede estar. O sea, ese protocolo tiene que ser implementado. Pero ¿cuáles son las acciones que nos dice este protocolo para generar ahorros? Son variadas, son muchas, porque hablamos de eficiencia energética. Hablamos desde la envolvente del edificio hasta el control de la iluminación. Veamos estos puntos muy rápidamente. Dice, sustitución de equipos de aire acondicionado, análisis y corrección de fallas en las instalaciones eléctricas, estudios para corregir el factor de potencia, instalación de bancos de capacitores, instalación de sistemas de control de iluminación. Esto ya lo hace obligatorio. ¿Dónde vamos a encontrar esos equipos de control de la iluminación? Con la alianza Leviton-Alcione. Instalación de sistemas de control de aire acondicionado. Estos todavía son más. Aquí hay una gran área de oportunidades para poder tomar esos negocios. Desde separación de circuitos, sustitución de luminarios obsoletos, aislamiento térmico del inmueble, promover el ahorro con carteles, pero algo que le damos a lo siguiente, del objetivo del día de hoy. Mediciones eléctricas. Dice, monitoreo del índice de consumo de energía eléctrica. Aquí ya me está hablando de dos términos muy importantes que nosotros debemos manejar. El protocolo me dice,
medición y verificación. Quiere decir que de alguna forma yo tengo que estar monitoreando ese consumo de energía. Estos estándares que ustedes ven son estándares que rigen para cuando los edificios quieren lograr una eficiencia energética a un mayor alto nivel. Estas referencias son los que usan los diseñadores en iluminación, los arquitectos, los propietarios de los edificios, y estos estándares son códigos y estándares de energía para implementación de una eficiencia energética. Desde luego que habla partiendo de la submedición hasta el control de la iluminación. Este es el 90.1 del 2010, que es el estándar de energía para edificios altos excepto residenciales, y el objetivo primordial es lograr un 30% de ahorros con respecto a la edición del 90.1 del 2004. ¿Cuál es el mensaje? Que si nosotros vamos a diseñar, vamos a modificar o vamos a buscar un edificio de alto desempeño que busque una certificación LEED, que está ahora de moda, ustedes lo saben, utilizamos este estándar. Pero si nuestra actividad todavía nos permite más, utilizamos el 189.1, que es el estándar para diseño de edificios verdes de alto desempeño. Y el propósito de esta norma es establecer los requisitos mínimos de la ubicación, diseño, construcción y el plan de operación de edificios verdes de alto desempeño. Los dos, el 90.1 y el 189.1, son el pasaporte para certificar un edificio verde o LEED. Entremos ya a la parte de la submedición, que es nuestro enfoque principal. Recordemos que la energía eléctrica es una variable que yo puedo monitorear y supervisar dentro de mis instalaciones. Eso lo logramos ¿cómo? Con la submedición. ¿Y qué es la submedición? La submedición es la práctica de la medida de la energía, sea energía en kilowatt-horas o sea demanda, después del medidor principal de la CFE, en cualquier punto, a cualquier nivel de voltaje, desde 100 amperes o menos hasta 5000 amperes, cualquier nivel de voltaje de utilización dentro de sus instalaciones. Como vemos en la transparencia, es el medidor, es el tablero de alumbrado, el medidor y el área que nosotros queremos medir. ¿Por qué instalar submedición? La submedición es el inicio para establecer una eficiencia energética, supervisar la energía. Si yo mido, yo soy capaz de poder administrar, de poder implementar las acciones que me van a beneficiar a mí. Una vez que los usuarios se responsabilizan del consumo o del uso de esa energía eléctrica, logramos nosotros ¿qué? Reducir ese consumo de energía. Y miren, los ahorros a largo plazo son entre un 15 y un 20%. Estadísticamente, de acuerdo a fuentes de información, dos instalaciones similares tienen consumos diferentes que llega a ser hasta de un 250%. Pensemos en dos instalaciones igualitas. Preguntemos cuál es el consumo de una con respecto a la otra y existe esa variación que debemos de poner atención. ¿Por qué instalar submedidores? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Recuerden, ¿cuál es la meta de la submedición? El ahorro en costos por medio del uso eficiente o de la eficiencia energética de la energía, no hay más. Ese es el objetivo de la submedición. Representa ahorros a largo plazo. Pero ¿dónde aplicamos la submedición? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a obtener por tener submedición? Yo puedo asignar costos en producción. Hace 2 semanas hicimos un levantamiento de auditoría de energía eléctrica para recomendación de submedidores en producción, en una planta de gran relevancia. Dice, yo necesito saber los costos, la asignación de costos, tanto de consumo de energía, horas hombre, tiempo, rendimiento de este producto para saber cuánto me va a costar. Eso es algo fundamental, eso es importante. Análisis comparativo y medición del perfil de carga, que es lo que yo tengo antes contra lo que yo tengo después. Implementar programas de conservación de la energía, cumplir con el protocolo de eficiencia energética.
en instalaciones federales como ustedes de la Procuraduría. Por ahí va. BMS y sistemas de administración de energía. Esta es la solución. Cuando nosotros pensemos en submedición, debemos de pensar en tres componentes de ese sistema. ¿Cuáles son los equipos o componentes de medición? ¿Cuáles son los sistemas de comunicación? ¿Y cuál es el software de energía? ¿Por qué razón? Porque yo tengo que, recuerden, yo estoy supervisando la energía, pero yo tengo que ver cómo logro adquirir esos datos para poder interpretarlos. Eso se llama adquisición de datos. De ahora en adelante nosotros vamos a utilizar el término medición de energía y adquisición de datos. Ok, con esos datos, ¿qué voy a tener que hacer yo? Estos son los tres componentes que debemos de pensar. ¿Cómo se instala un medidor? Muy sencillo. Esto es papita para ustedes. Tienen su tablero de alumbrado, cualquier tipo de carga, su interruptor derivado para ese medidor, fases, números de hilos, eso es entendido. Las donas, que es el transformador de corriente. Esos transformadores de corriente van a ser asociados a cada conductor de corriente. En otras palabras, las líneas, el neutro, ni lo tomen en cuenta, pero tómenlo en cuenta cuando se seleccione el medidor. La solución de submedición de Leviton es con los medidores serie 1000, 2000, 3000 y mini medidores. Pongamos atención muy rápidamente. En los números dicen todo. El serie 1000 es para una fase, ni se la quiebren, o una fase 3 hilos. El serie 2000 es para 2 fases, 3 hilos. El serie 3000 es igual configuración en estrella, pero la serie 3000 es para configuraciones en delta, no la serie 2 ni la serie 1000. Las unidades de múltiples medidores y los elementos de transformadores de corriente. Aquí está el resumen de lo que nos da un medidor serie 1000. Nos da el consumo de energía, pero existe la opción de que yo como usuario necesite el consumo ¿de qué? ¿De qué? ¿Quién contestó? Yo. Muy bien, Leticia, de demanda. Tú necesitas kilowatts hora y demanda, porque tú quieres administrar y tener un perfil que no exceda esa demanda de consumo. Para eso sí, o sea, son dos opciones, energía y demanda. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pedir esa opción de demanda. Cuando lo vayamos a integrar a un sistema de adquisición de datos, no necesitan pedir el medidor que sea de kilowatts hora y de demanda. Con los puros kilowatt hora, él va a poder determinar automáticamente el perfil de la demanda. Eso él lo convierte en circuito de microprocesadores. Son grado comercial, memoria no volátil, la lectura se hace local, si ustedes quieren. La adquisición de datos se hace a través de la pantallita visual, directo como si estuvieran midiendo el kilowattorímetro de su casa. Aplicaciones interiores y exteriores, los componentes. Recuerden, es un medidor, aquí lo tenemos, es un medidor de la serie 1000. ¿Qué necesito yo para poder medir? El medidor y los transformadores de corriente, sean de estado sólido o de núcleo separado. ¿Cuándo voy a usar uno? ¿Cuándo voy a usar otro? Voy a usar uno cuando la instalación, por ejemplo, el de estado sólido, me permita desenergizar esos cables, si es una instalación existente, para poder meter las donas dentro de ese conductor de corriente. Si no me permite hacer eso, utilizo el de núcleo abierto, núcleo separado, que me permite hacer una instalación rápida sin desconexión. Los de la serie 1000, ya lo hablamos, monofásico, 2 hilos, 3 hilos, transformadores de corriente de 100 a 800 amperes, serie 2000, 127, 220, 254, 440, 277, 480, es lo mismo, 120, 208, 120, 240. Estos nos permiten a nosotros medir en sistemas trifásicos y la hacemos más fácil. Cuando ustedes vengan al CIONE,
no van a estar pidiendo los transformadores y el medidor separado. Se pide un kit. Y ese kit nos entrega el medidor con sus transformadores de corriente. Ustedes tienen que pedir cuál es el que quieren, de núcleo separado o núcleo abierto. Otra opción, yo necesito monitorear el consumo de energía de un edificio vertical o de un complejo horizontal y necesito instalar submedidores. Instalo los submedidores en un gabinete que me pueda alojar 4, 8, 16 para tener todo concentrado cerca de ¿dónde? De donde está el centro de carga, donde se puede monitorear para tener un lugar preciso y único. Esta adquisición de datos la pueden hacer local o la pueden hacer remota. La serie 3000, aquí hagamos una diferencia. Nosotros llamamos submedición, no le llamamos analizador de redes. El analizar una red eléctrica es un término totalmente diferente. Es lo que hacen ustedes con el FLUG, donde determinan armónicos, picos de voltaje. Bueno, que saben que Leviton y Accione tenemos la solución de picos de voltaje, de supresores de picos de voltaje, donde vemos las variaciones, los swells, los sags, donde vemos la corriente instantánea, donde vemos el factor de potencia, y más. Eso es un analizador de redes. Estamos hablando de un equipo de submedición, pero esta serie 3000 nos puede dar los kilowatt-hora, nos puede dar la demanda, y recuerden, que no se nos vaya de aquí. Así como no podemos resetear el medidor de nuestras casas, de las fábricas, estos medidores no se resetean en kilowatt-hora, nunca. Pero sí se resetea ¿qué? La demanda, los kilowatts, para que inicien y sepan sus perfiles de consumo. Estos son, pero esta serie 3000 nos da potencia reactiva, nos da potencia activa, factor de potencia, frecuencia de línea, amperes por línea, voltaje, pero aquí hay algo muy interesante. Esto que es el serie 3000, todo eso yo lo puedo utilizar para hacer más eficiente mi sistema eléctrico. Interior y exterior. Solución trifásica. La serie 3000 es la única que ofrece soluciones en estrella y en delta. Eso es bien importante. Desde 100 hasta 5000 amperes. No nos preocupa el consumo de amperes. Mini medidores, aplicaciones específicas, lugares pequeños, miles de aplicaciones para monitoreo. ¿Cuántos locales subarrendados no tienen medidores? ¿Muchos? Muchísimos. Monofásico a 120, 220 o 120, 240, 100, 200 amperes. ¿Dónde lo podemos nosotros tener alojado? Como una unidad o en gabinetes de múltiples medidores. Los transformadores de corriente, es muy importante saber que son de un secundario de 0.1 amperes. Son ANSI, son clasificados C12. Entremos al sistema de comunicación, parte importante para la adquisición de datos. Necesitamos un concentrador de administración de la energía, es este hub. A este hub van a reportar los medidores. Él es el que va a recoger esa información de salida de pulsos de cada medidor, que lo va a hacer automático. Y él va a estar recogiendo esa información y yo puedo lograr esa adquisición de datos de dos formas, como lo vamos a ver más adelante. O soluciones inalámbricas. Esta es una arquitectura de sistema de medición. Cuando a ustedes les dicen, oye, yo necesito que tu medidor se integre al sistema de automatización del edificio, es a través de un cable de 2 hilos, multiconductor, donde yo me conecto del medidor serie 1000 al 2000 al sistema BMS del propietario del edificio. Una conexión directa de la salida del medidor, que las tenemos en cada uno de ellos, donde dice RS485, y nos vamos conectados a ese equipo BMS.
Donde nosotros tenemos un sistema existente, utilizamos la serie 1000, 2000, 3000 para conectarnos a ese sistema BMS. Recuerden, el RS485 es diferente del RS232. El RS232 pensamos de esta forma, que lleva 3 cables, el RS485 lleva 2, y entonces se establece como un Modbus RTU, que quiere decir unidad terminal remota. No nos espantemos, ¿no? Más RTU sabemos qué quiere decir eso. Ahora queremos nosotros adquirir más información, pues tenemos más medidores, los conectamos en serie y nos reportamos al sistema de automatización del edificio. Pero yo tengo esta aplicación. Yo tengo mi edificio donde tengo 8 submedidores y quiero lograr la adquisición de datos de esos submedidores. Como ven en la pantalla, esos submedidores reportan a este hub. Este es el que va a estar recibiendo el medio de comunicación son 2 cables, calibre 18, salida de pulsos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en intervalos de 15 minutos prácticos, él va a estar mandando un pulso, se cierra, lo envía, está registrando esa energía. El hub la obtiene, y al obtenerla buscamos esa adquisición de datos. Hay 2 formas de lograr la adquisición de datos. Una, que yo me conecte al internet para de forma remota yo poder lograr esa adquisición de datos desde cualquier lugar donde yo esté. La segunda es conectarme por el puerto Ethernet del hub, o sea, un puerto de computadora, en otras palabras, conectarme a mi computadora, bajar yo la información y crear mis gráficas de consumo. Esas son las 2 opciones. Este hub acepta máximo 8 medidores. No se conectan entre ellos directamente al hub. Pero hay una nueva versión de un hub de 4 medidores, práctico, miles de aplicaciones. ¿Pero qué les parece esta aplicación de un sistema de submedición con múltiples medidores? Nosotros utilizamos, recuerden, el hub, el que va a hacer la adquisición de datos, es la parte fundamental, es el cerebro. Conectamos 8 submedidores máximo, pero de repente tengo muchísimos submedidores que utilizo un módulo de alta densidad en donde reportan cada uno sus medidores, y luego yo me comunico con ese cable RS485 al hub y tengo resuelto mi sistema. Grandes aplicaciones. Pero ¿qué sucede si ustedes me dicen, espérame, en este complejo de oficinas, en este campus universitario, en este corporativo, en esta fábrica, yo no puedo, tengo edificios múltiples? ¿Por qué no utilizamos el sistema inalámbrico que se llama ModHopper de Leviton? El cual es, con estos transductores, yo voy a enviar esa información ¿a dónde? Al hub. El hub la recibe y entonces hace la adquisición de todos esos submedidores. Distancias máximas hasta de 1000 metros. O hacemos este ejemplo. Hacemos una malla de transductores donde yo voy a tener mis sistemas de transductores inalámbricos, van a reportar, o sea, tengo el medidor, tengo el transmisor que es el ModHopper, y de ahí establezco una malla para que se reporten a quién, al hub. Muy sencillo. Ahora, yo quiero ya lograr la adquisición de datos. ¿Por qué y cómo la voy a lograr? Esto ya lo habíamos platicado. Tenemos el medidor, tenemos los módulos de alta densidad, tenemos las soluciones inalámbricas y tenemos el hub para recibir esa información. De ahí nos metemos a la red, en la nube del internet, remotamente yo voy a lograr esa adquisición de datos. Pero ustedes están viendo ahí que podemos monitorear agua, gas, vapor, lo que ustedes deseen, los servicios de ese edificio. Teniendo el submedidor apropiado, cuando ustedes tengan una aplicación, le preguntan al Alcione, trabajamos con Alcione y le recomendamos cuál es el tipo de medidor para poder lograr esa adquisición. Viene la segunda parte, sistema de soluciones de software de energía.
Es un sistema de adquisición de datos, lo que habíamos hablado. Los medidores, el hub, la internet, y remotamente, ¿qué voy a lograr? Yo voy a lograr esto. Automáticamente este sistema del centro de datos va a hacer y va a generar esas gráficas por sí solo. Yo no tengo que hacer nada más que tres clics al mouse y se acabó el corrido. Y estas serían una de las gráficas que nosotros encontraríamos: el consumo en tiempo real, los picos de demanda, los reportes de emisión de CO2 en toneladas, el porciento de uso del grupo de la energía en chillers, en compresores, en aire acondicionado, en iluminación, en cargas enchufables, en refrigeradores, en supermercados, que es lo que estamos haciendo actualmente mucho en esos ambientes. Comportamiento histórico. Las gráficas nos dan tiempo real, es escalable y podemos llegar a puntos de datos ilimitados. El software se configura para un sitio o para múltiples sitios. Nos da cuando nuestro sistema excede una demanda y nos manda una alerta. Les pongo un ejemplo. En la planta que estábamos visitando, nos comentaron que por error arrancaron el compresor B, y el compresor B es de respaldo normalmente, usted lo sabe, no era parte de la producción. Ellos no se dieron cuenta. ¿Quién creen ustedes que les mandó la alerta o la advertencia de que habían excedido una demanda establecida? ¿Quién creen? ¿Quién? No, no hay equipo, no hay medición. ¿Quién? El medidor no, pero ¿quién está atrás del medidor? ¿Consumo de energía? No. ¿Quién nos da el servicio? CFE le habló y le dijo: oye, algo está pasando ahí en tu sistema. Este sistema lo hace automáticamente. Es una aplicación directa. Él me manda a mí una alerta por correo electrónico o vía mensaje de texto, y yo ya tomo las acciones. Ahora pensemos si esto lo aplico a un proceso integral donde yo cuido mi demanda, por lo que decía el ingeniero Sergio Ruiz hace rato. Existen diferentes tarifas, existen horas y ventanas donde la energía cuesta muchísimo. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Me está excediendo la demanda. ¿Quién me va a advertir a mí si no tengo una supervisión de la energía? Máximas, mínimas. Aquí es la filosofía de la medición. Esto es lo que nosotros debemos capturar y decir: ok, un enfoque consultivo. Recuerden, la supervisión de la energía nos da la conciencia de poder implementar eficiencia energética. Ninguna aplicación es idéntica, todas varían. Hay que encontrar la solución correcta. Alción y Leviton estamos para servirles a ustedes y recomendarles no más, no menos. Sistema escalable. Beneficios. El usuario, él va a asignar los gastos adecuados a las partes responsables. Recupera los costos de espacios comunes y compartidos. Identifiquen eficiencias. Valores agregados. Puntos de certificación LEED. Proyectos de energía renovable. Programas de respuesta de demanda. Medición y verificación. Estado del uso eficiente de la energía. Inspirar la conservación de la energía. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de normas, estándares y recomendaciones de códigos de energía? Este es un resumen de ellos. Nos dice: debes de tener un control de iluminación interior y exterior. Debes de tener una densidad de potencia en alumbrado por metro cuadrado. Saber el tipo y uso de tu edificio. Edificios con más de 450 metros cuadrados requieren un sistema de control de iluminación. Cuartos con particiones requieren un sistema de control de iluminación. Reducir el consumo de potencia utilizando 2 niveles. Oficinas menores de 25 metros cuadrados requieren sensores de presencia. Salas de conferencias de usos múltiples. Iluminación donde hay luz natural debe de ser
controlada utilizando el sistema automático de aprovechamiento de la luz de día. Control de reloj de alumbrado exterior con función de reloj astronómico. Reducir la demanda máxima en un 10%. ¿Cuáles son las recomendaciones para nosotros implementar una eficiencia energética? La primera, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el primer punto antes de la de sensores? Submedición. Supervisión de esa energía. Recuerden, supervisar la energía me permite a mí implementar esas prácticas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar sensores de presencia. Los pueden ver allá afuera de Leviton. No vayan a ver a los otros. Respuesta a la luz natural. Un sistema que me permite a mí decir, aquí hay mucha luz natural, yo me voy a apagar o voy a bajar el nivel de iluminación. Control por horarios determinados de trabajo. Eficiencia energética. Control de nivel de iluminación para desarrollar mi trabajo en un área determinada. Balastras inteligentes. Administración de la demanda. Integración al BMS, que es el total, es el plus. Sensores de presencia. Todos sabemos que es un sensor de presencia. Es un dispositivo electrónico que detecta automáticamente la presencia en un lugar determinado del ser humano, utilizado para controlar la iluminación, y automáticamente prende las luces. El consumo de energía en iluminación puede llegar hasta un 38%. Apagar las luces es una necesidad. Los ahorros típicos con sensores de presencia, hablando ya práctico de eficiencia energética, es de 13 a un 90%. Bueno, sabemos el PIR, es un detector de calor encapsulado atrás del lente de Fresnel, que responde a la emisión de calor infrarrojo que yo emito al tener un movimiento. Él detecta ese movimiento cuando yo cruzo de un área a otra dentro de su campo de visión. Muy sencillo. El ultrasónico, ese contiene 1 o 2 pares de transmisores de alta frecuencia. Él emite a una frecuencia y por un efecto Doppler, él lee el retorno de la frecuencia y dice, aquí hay un cambio, entonces está ocupado o desocupado. O el sensor multitecnología que combina las dos, el PIR se utiliza para disparar ese sensor y cualquiera de las dos los mantiene encendidos. Eficiencia energética, control de alumbrado con tableros de relevadores GreenMax. ¿Cuáles las bondades? Control por horarios, aprovechamiento de luz natural, atenuación de 0 a 10, sensores de ocupación, botoneras, fotoceldas, integración a los sistemas automáticos del edificio, programación remota, una sola unidad para programar hasta 32,000 relevadores, comunicación por cable UTP categoría 6, relevadores de 25,000 amperes de cortocircuito, sistemas de control de balastras inteligentes que nos permiten a nosotros aprovechar la luz natural, aprovechar la presencia dentro de ese lugar. Y los componentes de esto, ¿qué es? Es el hub, es el controlador de bus, el relevador, las lámparas, las fotoceldas, lo que es todo el sistema. Pero aquí hay algo muy interesante que nos permite aprovechar la luz natural, y para el sistema de cableado utilizamos 2 cables, topología libre, sin polaridad, el cual nos permite integrar todos los elementos a una red, poderlos programar desde una computadora y automáticamente el sistema va a hacer esa eficiencia energética en alumbrado. No solo cargas de iluminación, dimeables, pueden ser LEDs de 0 a 10, pueden ser fluorescentes de 0 a 10, pueden ser cargas incandescentes que van en desuso, pueden ser cargas de HID que yo quiero controlar on-off, las puedo meter dentro de ese sistema por medio de un elemento, un relevador, y eso me permite hacer una eficiencia energética directa, sin grandes inversiones, que hay grandes áreas de oportunidades. Les puedo comentar, bueno, más adelante lo vamos a ver, oportunidades de submedición y eficiencia energética. Edificios de oficinas, corporativos, tribunales, planteles educativos, hospitales, edificios militares, las instalaciones de gobierno en base a ese protocolo.
complejos de departamentos, condominios, unidades habitacionales, desarrollo de uso mixto, comercial, centros comerciales, restaurantes, miren, cualquier ambiente donde se requiere o donde hay consumo de energía, donde yo puedo hacer una eficiencia energética. Plantas de manufactura, áreas de producción, plantas de energía eólicas. Es más, el Centro Fox, para los amigos de Alcione que están allá en el Bajío, el Centro Fox tiene un equipo, un medidor y un equipo de adquisición de datos de Leviton para monitoreo del consumo de la energía eléctrica. Instalaciones de almacenamiento, planteles educativos, hospitales, prisiones, aeropuertos, monumentos, museos, grandes áreas de oportunidades. Hotelería, centros vacacionales, centros de recreo, villas, marinas. Hemos estado dando soluciones para las marinas en Los Cabos. Ellos están demandando los medidores y nos están solicitando ahora ya los medidores múltiples. Este es el panorama donde nosotros debemos de tener el enfoque. Tenemos nuestras instalaciones, debemos iniciar con la supervisión de la energía a través de la implementación de sus medidores y determinar cuál es la estrategia y el equipo de Leviton para poder lograr esa eficiencia energética en alumbrado. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, este sería el resumen. ¿Cuál es la estrategia de control y cuál es el beneficio que yo voy a tener con las implementaciones que hablamos? Submedición, supervisión de la energía de un 20 a un 26%. Utilizar sensor más fotocelda un 46%. Sensores de presencia 15 y un 20%. Aprovechamiento de la luz natural de un 27 a un 60%. Control por horarios 27%. Control de nivel de iluminación 23%. Administrar la demanda de un 10 a un 20%. Como resumen a esto, ustedes en Alcione van a encontrar las guías de selección rápida de los submedidores. Son unas hojas que se les van a entregar a ustedes, donde ustedes van a ver cuáles son las características del medidor, cuáles son las que ustedes necesitan, dependiendo de su voltaje de aplicación, su número de hilos, si quieren ustedes nada más energía, si quieren demanda, si quieren una medición y adquisición remota. Todo eso lo vamos a encontrar en las fuentes de información de Leviton. ¿Preguntas? Abierto a las preguntas, sí señor. ¿Ya hay alguna homologación o certificación de la PEM o del CFE? Porque pareciera que al presentarme cosas nuevas o innovadoras como a CFE, pareciera que son cosas del diablo. ¿Hay alguna homologación ya? ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio pregunta que si hay una homologación de la CFE para estos equipos de submedición, porque parecería que son cosas del diablo. Bueno, respondo, Antonio, a tu pregunta. Para CFE. Estás como el tío de un amigo que le dijo, háblele a la tía con el celular. Dice, no tío, no, quítame eso, esas son cosas del diablo, a mí pásame el otro, el del hilito. Bueno, te respondo, Antonio. La práctica de submedición no está regulada. No tienes conflictos ni necesitas homologación con la CFE. Es más, te comento, CFE es nuestro cliente. Nosotros tenemos submedición. Esto les va a llamar mucho la atención. Submedición, Comisión nos pidió una aplicación donde dijo, oye, yo quiero saber cuántos están, más bien, cuál es el, para no decir malo, cuál es el consumo de energía en esta unidad habitacional después de mi transformador y en voltaje de distribución. Residencial, desde luego. Ok. Submedidor. Dijeron, esta es la solución. Y él sabe cuánto te da el transformador y cuántas fugas tienen por allá abajo. No es práctica regulada, no te la pide la CONUE, no te la pide la NOM, no te la pide CFE. ¿Por qué razón? Porque estás dentro de tus instalaciones
y tú eres el propietario. Tú haces esa supervisión con equipos, desde luego, que cumplen con normatividad, exceden los estándares de energía. Ni en Estados Unidos es una práctica regulada. De nada, Antonio. ¿Allá tiene usted una pregunta, sí? ¿O no? No, ya. Okay. Ya la contestó, era la misma. Preguntas en el chat. Ay. Vallarta. Sí, a ver, Vallarta. Queremos ver si nos puedes resolver algunas preguntas en las sucursales. Vallarta, te pedimos que abras el micrófono, por favor. Con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Me pregunta aquí la gente, ¿cuál es la aplicación residencial más pequeña que podemos tener? ¿Cuál es tu nombre? Marco Antonio Miranda. ¿Quién? Marco Antonio Milán. Marco Antonio, gracias por la pregunta. La respuesta es: los caballitos de batalla en submedición residencial son los mini medidores y la serie 1000. ¿Esos por qué razón? Porque tú en una aplicación residencial normalmente tienes 2 hilos, un neutro, y con eso te lleva directamente a la aplicación del mini medidor y el submedidor de la serie 1000. Si tú me preguntas en nivel de aplicaciones, Marco Antonio, yo te diré que el mini medidor tiene una demanda grande por su bajo costo y por las bondades que existe. ¿Por qué razón? Porque tú quieres lograr la adquisición de datos visual en el medidor, y eso te permite tener una supervisión directa e inmediata sin necesidad de invertir en un equipo de adquisición de datos. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada, Marco Antonio. ¿Alguna otra pregunta? Pradera. Pradera, por favor. Pradera, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Pradera. Habla Luis González. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pregunta aquí el ingeniero, si los medidores se pueden conectar a inline para cada interruptor termomagnético. Si los medidores se pueden conectar a cada interruptor termomagnético. La pregunta, bueno, para entenderlo bien, si yo puedo medir a un interruptor termomagnético, a la carga que está un interruptor termomagnético, o si el medidor requiere un interruptor termomagnético como medio de protección y de desconexión, ¿cuál sería la pregunta? Que nada más requiere medición. Perfecto, o sea, lo que quiere hacer es la medición de un circuito derivado. Sí lo puede hacer con el medidor de la serie de los mini medidores o los mini meters. Aquí igual para todo el auditorio la respuesta, y lo vamos a entender rápidamente. Cuando nosotros veamos en la literatura de Leviton mini medidor o medidor serie 1000, 2000 y 3000, donde diga mini medidor un elemento o mini medidor 2 elementos, se refiere a que es un transformador de corriente o 2 transformadores de corriente. Si usted quiere medir, ingeniero, en un circuito derivado, sí lo puede hacer utilizando el mini medidor que llega hasta 100 amperes y utiliza un elemento o un transformador de corriente. Muy bien, ingeniero, contestado. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Pregunta también de las guías. Las guías, hace rato usted hizo un comentario respecto a las guías. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Luis González. Luis. de Pradera. ¿Sabes qué, mi Luis? Las guías ya están disponibles. Bueno, las tenemos digitalmente, se las vamos a entregar al CIONE. Son unas guías de selección rápida, inclusive llevan la imagen del kit y de los medidores. Fue una iniciativa muy buena que nos pidió Marcela Cabral, que está aquí atendiendo la presentación también, y esas son grandes ayudas y guías de selección rápida. Ya mismo están disponibles. Esa es la respuesta, Luis. Ok, todo, muchas gracias. Gracias a ustedes. León.
León, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? León, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Bueno, Marcela Cabral es nuestro gerente de ventas de Ingeniería del Centro. Perdón, Marcela. Le dije el nombre sin título, pues. Vamos con el siguiente. Acapulco Diamante. Diamante, Acapulco, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, muy buenos días, adelante. Si me preguntan si el software y el cable de conexión al BMS viene junto con el kit o se compran por separado. ¿Cuál es tu nombre? Xochitl. Xochitl García, Xochitl. de Sucursal Diamante. Bueno, ahí salúdame al Miguel Muñoz de mi parte. Ok, Gracias. para la integración al BMS, lo que se hace es lo siguiente. Nosotros, el hub, lo integramos o lo metemos a la red por medio de un nodo, y el integrador del BMS es el que accesa para configurar y ser parte del BMS. La comunicación entre los medidores es con cable, sea blindado de 2 hilos o sean 2 hilos, pero la comunicación y la integración para el BMS es desde el hub por medio de un cable de red Ethernet a un nodo, es todo, o a un switch o a un gateway. El software de la compu. Ok. El software. Existen 2 softwares o programas para la adquisición de datos. El que presentamos nosotros, que es el software de manejo de energía. Ese software tiene un costo por una licencia y una suscripción anual, dependiendo del número de medidores que tengamos. Pero existe una alternativa económica muy buena, que se llama el BMO, que es el Building Manager Online, o quiere decir que es un administrador de energía en línea. Me preguntan también si no se requiere algún software para un solo medidor. No. Si usted quiere hacer la adquisición de datos visualmente de un medidor, la puede hacer. Si quiere hacer la adquisición de datos a través de una computadora, necesita utilizar el hub. Si usted quiere hacer la adquisición de datos remota, necesita el hub y meterlo a la red o a la internet. Ok, perfecto. Sí, es todo por el momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, Xochitl. Xochitl. Bueno, a ver, pues te agradecemos muchísimo tu conferencia, súper interesante como siempre. Muchas gracias. Te agradezco en nombre de la dirección y del Grupo Alcione por tu empeño y tu entusiasmo con nosotros. Muchas Pues gracias. agradecemos a nombre de Leviton la oportunidad que nos dan, y recuerden, todo inicia con la supervisión de la energía y eso lo hacen los submedidores. Gracias, y igual estamos a sus órdenes para el apoyo que requieran. Gracias.